Gloria a Dios. ¿Cómo ha sido esta semana? Sí, ha sido una semana preciosa, muy linda. Sí, se nos está arrimando el invierno, sí, de paso a paso, poquito a poquito, y nos va generando, ¿qué nos va generando? ¿Sí? Los miedos de resfriarnos, engriparnos, ¿sí? ¿Está bien? Y el miedo de salir temprano, ¿no? Porque el domingo a las 10 de la mañana es de madrugada, ¿no? ¿Vieron ustedes? En invierno, ¿no? Porque ¿no? hace poquito que amaneció. En verano es una hermosura porque ya a las 5 de la mañana ya está el sol alto, ya está, ¿no? Venimos a las 10, ya es como, ¿no? La mitad del día ya. Pero en invierno a las 10 de la mañana es como que recién hace ratito amaneció. Así que bueno, hay que prepararse mejor entonces para el invierno que para el verano, ¿sí? ¿Sí? Preparémonos, hay que comprar abrigos, hay que hacer alguna cosa, conseguirnos, abrigarnos más. Así que bueno, arreglar la calefacción arriba, ¿sí? Ahí está nuestro hermano, como Alfredo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más arregla calefacción acá de los hermanos? A ver, vamos a tratar de arreglar la calefacción. ¿Qué más arregla calefacción acá? Arriba. ¿Qué más? ¿Escuchan, no? Sí, bueno. ¿Alguien más arregla calefacción? No. Bueno, acá, bueno, hay mucho para hacer, hay mucho para desarrollar. Quería contarles que esta semana también, a través de la Escuela de Ministerio, se ha producido algo muy interesante, que es como que se ha esparcido un poco el desarrollo, y tenemos a los pastores de la Prida, y tenemos a alguien también que se está conectando desde Talca, Chile, y bueno, para nosotros es una alegría empezar a ver, y estamos estimando que tal vez se extienda para otros lugares lo que es Escuela de Ministerio. Así que yo le decía a los hermanos, me parece que la Escuela de Ministerio va a pegar más para afuera que para adentro, ¿no? ¿Sí? Hay mucha necesidad. Y la Escuela de Ministerio es algo muy sencillo, pero es algo muy eficaz, en el sentido de que le da herramientas a los pastores como muy acotadas a los problemas y a los temas. Así que seguramente va a generarse pronto varias buenas noticias. También contarles que el otro día, ustedes vieron que vino unos chicos de La Plata, que eran los hijos del pastor Castro, la hija y el yerno, ¿sí? Y ellos nos han escrito, y bueno, están muy agradecidos por un lado, y por otro lado, el Señor está haciendo en medio de ellos y de su familia algo impresionante. Así que nos enviaban, nos decían que daban gracias, y bueno, estaban muy contentos por lo que el Señor estaba haciendo ya en medio de ellos. Así que estamos agradecidos también por ser parte de esto, ¿no? Que es bendecir a otros. Amén. Y cuántas cosas el Señor está haciendo en los testimonios, y cuántas cosas el Señor está desarrollando en medio de nosotros. Bueno, entonces, esto de esta mañana, ¿sí? Que nos toca hablar, decirles una cosita más sobre el retiro de pastores, ¿sí? Yo tengo en el Facebook, tengo en mi muro, así se dice, ¿no? En el muro mío, ¿no? Coloqué la foto, y coloqué, me parece, la foto nomás, ¿no? O el video no. El video no, ¿no? ¿También? En el Facebook el video también está, o la foto nada más. Bueno, no sé cómo hice la del video, porque se pregunta. Me sorprende que esté la del video, porque no me acuerdo haberlo hecho. Bueno, la de la foto sí. Bueno, lo que pueden hacer, y esto es importante que lo sepan, ustedes pueden copiar de mi muro y ponerlo en su muro, ¿está bien? Lo pueden, no sé cómo se llama eso, pero bueno, ustedes háganlo. Compartir. Ellos lo pueden compartir, o yo lo tengo que compartir. Ahí las hermanas que saben, dice, lo puede compartir. Entonces usted va y con eso puede invitar, ¿no?, a algún pastor o alguna persona, o se lo puede mandar a un amigo que tal vez no es pastor, pero conoce a un pastor. ¿Está bien? ¿Está bien? Así que vamos a tratar de hacer esto por una razón muy sencilla, ¿sí? Esta es la primera vez que yo estoy haciendo algo de publicidad. También no se asusten si sale en algún diario, alguna cosa, la publicidad del evento. Pero el objetivo nuestro es
ayudar a pastores de iglesias pequeñas, ¿sí? Recuerden, pastores de iglesias pequeñas. Una iglesia pequeña va un pastor que tiene 3 personas, más o menos, hasta una iglesia que tenga 70 u 80 personas. Esa es más o menos una iglesia pequeña, de acuerdo como lo describimos, ¿sí? Algún otro va a describir una iglesia pequeña de otra manera, pero ese sería el enfoque que nosotros tenemos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Amén? ¿Sí? Así que si usted invita, se va a dar cuenta que va a recibir diferentes respuestas, así como cuando el Señor fue, ¿no? Hizo la invitación, ¿se acuerdan ustedes? Invitó a todos a la fiesta, a la boda, bueno, y algunos dijeron que no, que después que no. Bueno, usted se va a encontrar con diferentes respuestas, ¿está bien? Pero no se preocupe, ¿sí?, de las respuestas, preocupémonos de la invitación. Porque siempre hay respuestas buenas en algún lado y respuestas no buenas en otros lados, así que esto no es algo indispensable, ¿sí? Pero lo que queremos es que ver que los pastores puedan empezar. Esto empieza ahora en mayo, se repite en julio, que va a ser el 9 de julio, y se repite en enero y febrero. Todos los sábados de enero y febrero vamos a tener un retiro para pastores, ¿sí? De algún lado, en alguna forma, los vamos a ayudar, ¿está bien? Y como dijo el Señor, fuérzalos a entrar, ¿no? Bueno, así que así que esto es algo muy interesante. Ya estamos en contacto con algunos pastores, hemos contactado. Bueno, la necesidad es impresionante, agobiante, ¿no? Yo cada vez que salgo y hablo ahí, después vuelvo así medio como digo, ay Señor, cosa esto, ¿no? Es terrible la necesidad que hay, ¿sí? Pero también nos entusiasma, a mí me entusiasma la idea de ayudar y de ver iglesias desarrollarse, crecer fuertes, sanas, ¿sí? Eso nos entusiasma, amén. Y yo creo que usted como iglesia también lo entusiasma, que otra gente también pueda probar, pueda tener esto, pueda decir, me ayudaron, me sané, prosperamos, la familia se arregló, el Señor está bendiciéndonos. Así que bueno, esperamos oír muchas noticias de esto. Amén. ¿Me va a ayudar a orar? Amén. Para el 21 de mayo, recuerde, Señor, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11:30, envía ángeles. A las 18, no, hasta las 21 envía ángeles, bendice, ¿no? Ore por nosotros, ¿sí? Amén. Dale de nuevo al pastor, dale gracia, amén, porque no es fácil. O sea, serán pastores, pero no son fáciles. Amén, ¿no? ¿Sí? No hay cosa más difícil que trabajar con pastores, ¿sí? Si es difícil trabajar con la iglesia, imagínense lo que es trabajar con pastores, ¿no? Bueno, esta mañana vamos a hablar en Hechos, capítulo número 10. ¿Sí? Bueno, no encontré un título, así que no se molestan conmigo, ¿no? No encontré un título. ¿Sí? El capítulo número 10 de Hechos. Hay algunas cosas curiosas, ¿sí? Y me gustaría esta mañana enfocarnos en esto, cómo Dios busca cambiar a las personas. Y cómo Dios lo hace intencionalmente, ¿sí? Es una búsqueda de cambiarlos para poder usarlos. Así que esta mañana, usted que está acá, usted que está en medio de nosotros, usted que está con nosotros aquí, usted se va a dar cuenta de que por más que hayamos cambiado el 100%, ahora vamos a cambiar el 1000 por 1000. ¿Sí? Aleluya, ¿no? Ustedes, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el Señor nos va a dejar como estamos? ¿Sí? No, nos va a cambiar, ¿no? Y como dijimos, creo que decíamos el otro día, si no cambiamos a la buena, vamos a cambiar a la mala, ¿sí? ¿Sí? Bueno, la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes de qué cosa hablamos, no? La renovación, claro, sino la renovación. Bueno, ¿y qué cosas dijimos de la renovación? Hechos capítulo número 6. Muy bien, muy bien. Estamos cada vez más avanzados. Muy bien.
Pueden mirar los apuntes, pueden repetirlos, ¿sí? Mi intención no es tomarles un examen, sino es recordarnos, porque esta mañana, ¿sí?, vamos a ver qué pasa cuando no nos renovamos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no nos renovamos? ¿Qué pasa cuando, ¿sí?, decimos, no, porque yo ya estoy bien, a mí nadie me va a mover, a mí no me gusta que me inviten a orar, y a mí no me gusta por qué, y porque el Señor no hacía eso, y a mí no me gusta que nada, bueno, y todo eso, ¿no?, que más o menos también David decía que no le gustaba, hasta que le gustó. Miren ustedes, todo es así en el Señor, ¿no? No te gusta, hasta que el Señor te engancha, ¿no? Y ahí, ¿no?, te casa, ¿no? Casa con Z, ¿no? Y también te casa con S. Bueno, a propósito, ¿no? ¿Ya se casaron varios ya o no? No, faltan todavía, faltan mucho. Así que antes de predicar vamos a orar para que se me casen algunos. ¿Está bien? ¿Amén? ¿Sí? Señor, oramos. Creemos en milagros, Señor. Nosotros sabemos que tú eres un Dios grande, fuerte y poderoso. Padre, oramos para que pronto, Señor, en diferentes lugares y en este lugar de manera especial, y aquellos que están oyendo y aquellos, Señor, que tal vez nosotros no los tenemos identificados, oramos para que esta mañana se casen. En el nombre de Jesucristo, las personas que no están casadas se casen, y los que están casados no se divorcien, Señor. Al contrario, permanezcan unidos. Señor, que no haya nada que detenga los matrimonios. Al contrario, Señor, bendíceles mucho. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice la palabra esta mañana que vamos a hablar. Danos sabiduría, entendimiento. Danos, Señor, revelación por el Espíritu Santo para descubrir lo que no estamos descubriendo y entender lo que no estamos entendiendo. Llévanos a las aguas del Espíritu. Señor, esta mañana queremos estar en el trono y tú nos has llevado esta mañana, Señor, a la adoración profunda, y ahora, Señor, tú quieres impartirnos algo más. Así que, Señor, acá estamos. Revélate en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la semana pasada estábamos hablando sobre Hechos capítulo 6, ¿sí? ¿Y qué cosas descubrimos? No descubrieron nada. Bueno, ¿se llevaron algo o no se llevaron nada? Bueno, ¿qué se llevaron la semana pasada? Los 7 habían sido profetizados por el Señor, ¿sí? Eran las 7 canastas, ¿sí? Nadie se había dado cuenta de las 7 canastas. ¿Por qué? Porque vieron ustedes, ¿no? ¿Qué sabían? Porque eran 7 canastas y 12 canastas. Y yo creo que a esa altura ya no se atrevían a preguntar nada porque sabían que la iban a pasar mal. ¿Viste? ¿Viste? Es como cuando alguien viene a hablar, pregunta una vez, ya la segunda dice, no, la tercera no voy, dice, porque ya sé que me va a ir mal. Sí, me van a cambiar la historia, todo lo que yo conozco y no me gusta. Bueno, es así con el Señor. Yo cada vez que el Señor le preguntaba a los discípulos algo era terrible, porque el Señor le cambiaba todo lo que ellos pensaban y todo lo que querían y todo lo que estaba establecido se lo cambiaba y era terrible. Yo creo que hablar con el Señor nomás era como decir, sí, no, así, mejor hablar así porque vos le hacías una pregunta, ¿no? Y te la daba, ¿no? Así le pasó con Nicodemo, la mujer samaritana, ¿no? La mujer que le presentaron para apedrearla, todas las personas, y a los fariseos peor, le venía con una pregunta y después le salía, ¿no? Encima los retaba. Así que yo creo que hablar con el Señor no es fácil, no es muy fácil porque te descubre el corazón, si no es tan fácil porque no sabemos dónde ponernos, si nos responde cosas que no nos imaginamos. Así que esta mañana, si todos los que saben las respuestas correctas, bórrenla, por si acaso. ¿Sí? Capítulo 10, todos saben de lo que habla, borren, ¿sí? Esta mañana, ¿sí?, el Señor nos va a dar una palabra nueva sobre Hechos capítulo número 10, y esto implica que tiene que ver con esta escritura. Bueno, el capítulo 6, evidentemente, ¿sí?,
¿Ustedes saben algo del capítulo 6, no? ¿Qué pasó en el capítulo 6? Lo renovado era la predicación de Esteban, está diciendo. Muy bien. Claro. Lo que le pasó a Esteban cuando predicó, sí, predicó un evangelio renovado, ¿sí? Y cuando predica ese evangelio renovado, Pablo capta el evangelio renovado. Ya no era el evangelio de Pedro, ¿sí? Pero ahora vamos a ir a ver a Pedro, esta mañana, ¿sí? Y yo creo que el Señor a Pedro no lo soltó ni cuando estaba en el trono. ¿Viste? Sentado, dijo el Señor, a Pedro hay que cambiarlo, 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 y hay que seguir cambiándolo. Yo me quedo asombrado de eso. No lo soltó nunca, ¿sí? Así que ahora, en el capítulo número 10, vamos a ver esto de cómo el Señor trabaja con Pedro. ¿Y por qué yo digo trabaja con Pedro? Pero no fue con Cornelio, sí, pero Cornelio era una excusa. Cornelio era la excusa de Dios para romperlo a Pedro, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que pasó, ¿sí? En el capítulo número 10 dice: yo esta mañana no voy a predicar ordenado, ¿está bien? Así que ordénelo usted, ¿está bien? Ordéneselo para usted, y no, porque no voy a predicar ordenado. Hace muchos años que tengo ganas de predicar desordenado, así que bueno, hoy voy a predicar desordenado. Había en Cesarea un hombre, ¿sí? Bueno, primero el término Cesarea. ¿Por qué yo digo que Dios estaba empeñado, el Señor estaba empeñado en cambiarlo a Pedro? Bueno, hay algunas razones. Primero que todo, ustedes, si miran con detenimiento, se van a dar cuenta que en el capítulo número 8, en el versículo número 40, ¿sí? Ustedes van a encontrarse ahí con que Felipe, ¿a dónde llegó Felipe? Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Algo pasó cuando llegó a Cesarea, ¿no? Es como que no dice que anunció el evangelio en Cesarea, ¿sí? Hasta que llegó a Cesarea. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero de alguna forma, ¿sí? Felipe pareciera como que en Cesarea, ¿viste? Es como que llegó el fin de la ¿cómo se llama? De la cordillera de los Andes a Ushuaia, se hunde. ¿Miren ustedes? Se terminó. Ahí terminó Felipe. No digo que terminó el ministerio, terminó el relato de Felipe. ¿Dónde terminó? En Cesarea. Bueno, y Saulo, o Pablo, cuando se convierte, ¿no? Y dice la palabra que fue a Jerusalén con Bernabé. Bueno, Bernabé lo conectó en el versículo número 28, 29, dice, Saulo después que se convierte, que se transforma, ¿no? Dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, de nuevo, Cesarea. Ahora fíjense ustedes, dos ministros destacados, como Felipe y Pablo o Saulo, tocan Cesarea. Pero yo no sé por qué el Señor no quería que nadie hablara con Cornelio. No sé por qué. ¿Ustedes se imaginan por qué o no? Por causa de Pedro. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Los que saben, estoy repitiendo un coro, ¿no? ¿Sí? Los que no saben, bueno, escúchenlo en internet, pongan, dice, con la sombra de Pedro, y lo escuchan y se van a dar cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Bueno,
la única razón por la que Dios no usó a Felipe y no usó a Pablo era porque Dios tenía un problema con Pedro. ¿Sí? ¿Cuál era el problema que tenía? No con el hermano Pedro, acá tampoco, ¿no? ¿Sí? Pero a veces tenemos los problemas que tenía Pedro. Bueno, y acá es donde yo quiero meterme esta mañana, porque creo que es muy importante que la iglesia de Jesucristo y nosotros empecemos a entender por qué Dios no hace todo lo que tiene que hacer. Bueno, la semana pasada hablábamos de renovación, ¿sí? Hablábamos de renovación. Y cómo la iglesia, vamos a decir griega, ¿no? La parte griega de la iglesia se renovó, tomó el mensaje, fíjense ustedes, lo oyó Saulo, ¿sí? Y de nuevo, Saulo o Pablo, ¿qué le pasaba acá? Lo querían matar. ¿Quién lo quería matar? Los griegos, y cuando dicen los griegos, eran los judíos griegos. ¿Está bien o no? No eran los griegos que no eran judíos, eran los judíos griegos, ¿sí? Porque Saulo, el mensaje de Saulo generaba, ¿sí?, esta cuestión interna, ¿sí?, del mensaje que salva sin la ley, ¿no? Y esto es un problemón. Bueno, en otra ocasión, más adelante vamos a estudiar y vamos a ver el libro de Romanos, que nos va a tocar dentro de un tiempo, y ahí vamos a descubrir bien el mensaje del Evangelio. La primera cosa entonces que estamos diciendo hoy es que la ciudad de Cesarea, que era una ciudad marítima, ¿sí?, una ciudad marítima, una ciudad romana, ¿sí?, una ciudad romana hecha por Herodes, construida por Herodes, pero era una ciudad romana porque era como que tenía todo en miniatura, réplicas, ¿sí?, de Roma, ¿sí?, incluso más, había sido hecha en honor a César, Cesarea, ¿no? Era en honor a César, así que era bien una ciudad bien romana, ¿sí? Y Pablo, ustedes se acuerdan que Pablo era ciudadano romano y Pedro no era ciudadano romano, ¿sí? Así que Pedro justo el Señor lo pone en una ciudad cercana que se llamaba, ¿cómo se llamaba la ciudad? No, Jope. El Señor lo puso a Pedro en Jope, ¿sí? Y ahí lo dejó, y ahí estaba Pedro muy entretenido con los hermanos de Jope, donde había habido una resurrección poderosa y el Señor había hecho algo milagroso en ese lugar, ¿sí? Y uno dice, después de los milagros, ¿qué? ¿Qué te queda después de los milagros? Te queda todo. Porque uno dice, después de los milagros, ¿qué me queda para cambiar? Ya está hecho. No, te falta mucho. Todo, hay que cambiarlo todo. ¿Por qué? Porque con el Señor vamos, y el apóstol Pablo lo decía así, de gloria en gloria, ¿no? Pero esa de gloria en gloria es una forma de decir de cambio en cambio. No te acomodes porque ya vas a cambiar. No te compres una silla muy cómoda porque después te la van a sacar. ¡Aleluya! Este es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que produce esto, es así. O sea, es como vertiginoso. Así creo que la otra vez yo le decía, ¿no? Es como vivir en un cambio. Usted salta acá, salta ahí, salta acá, pone para acá. Es un cambio continuo. ¿Por qué? Porque con Dios, ¿sí?, esta es la manera de trabajar del Señor. Nunca hay un llegamos, ¿sí? Cuando usted diga que llegamos, es porque ya está arriba. Ya está, ¿no? Ya ahí llegamos, ¿sí? Pero mientras estemos acá, vamos, ¿sí? Siempre estamos. Ahora, lo curioso del Señor, y que me llama mucho la atención, es por qué no usó a Felipe, es por qué no usó a Pablo, ¿sí? No era más fácil, digo yo, ya que estaban en Cesarea, no era más fácil, se ahorraban todo el trayecto, todo el viaje, toda esta cosa de ir a buscarlo, de traerlo, de decirle que venga, ¿no? Y encima, ¿por qué tocar a Pedro de nuevo si ya sabemos que Pedro, por más que le hablemos, no va a cambiar? ¿Ustedes vieron? O sea, porque Pedro
aunque produce cambios, pero son todos cambios espasmódicos, o sea, cambia un poco y vuelve al lugar, cambia un poco y vuelve, eso es espasmódico, o sea, va para adelante, retrocede, va para adelante, retrocede, no va para adelante, retrocede, va para adelante, retrocede. Así era Pedro, y Pedro era en todo así desde que era Pedro, por eso se llamaba Simón, ¿sí? Por eso se llamaba Simón. ¿Por qué se llamaba Simón? Porque era una caña cascada, o sea, una persona con un carácter débil. Cuando digo carácter débil no estoy diciendo que era débil, sino tenía un problema de carácter, ¿sí? Y este problema de carácter se manifestó en él siempre, ¿sí? Así que mi pregunta es, ¿por qué el Señor insistiera en cambiarlo tanto? ¿Por qué lo quería cambiar tanto? ¿Por qué lo quería transformar? ¿Por qué dale con lo mismo? Dale con que no te voy a dejar donde estás, ¿sí? Yo creo que una de las oraciones y ruegos más nuestros es: Señor, déjame donde estoy, ¿sí? Ya basta, ¿no? Basta de cambio, basta de crecimiento, ¿sí? Que en cualquier momento no sé quién soy. ¿Sí? Yo creo que esto, el apóstol Pedro ya tenía todo muy claro. Miren, imagínense cuántos milagros ya habían hecho Pedro. ¿Cuántos milagros había hecho Pedro? Montones, ¿no? Esto de la sombra de Pedro es inexplicable. Creo que, no sé si existiera en la historia alguien parecido a Pedro que sane con la sombra. O sea, ¿por qué Dios la tiene con Pedro para cambiarlo si ya hizo todo lo que tenía que hacer? Ya se desarrolló su ministerio, ya se desarrolló la iglesia, ¿sí? Ya pasó, ya se desarrollaron todas las cosas. Pero sin embargo, Dios tenía algo con este hombre. Hay un hombre en esa ciudad que se llama Cornelio. Bueno, evidentemente la ciudad no tenía iglesia todavía. Evidentemente cuando pasó Felipe, es como que no alcanzó a predicar el evangelio. Algo pasó. Cuando pasó Pablo tampoco, ¿sí? Estaban como apurados, no alcanzaron, ¿no? Y no es que no alcanzaron porque fue casual, no alcanzaron porque Dios no quería que alcanzaran. Cuando aparece este hombre, el centurión llamado Cornelio, de la compañía llamada La Italiana, bueno, fíjense ustedes cómo se llamaba, Cornelio, de la compañía llamada La Italiana, piadoso, dice, y temeroso de Dios con toda su casa, ¿no? Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este no era un judío, este era un romano, ¿sí? Un romano temeroso de Dios y piadoso, ¿sí? Piadoso, o sea, significaba una persona, justamente esto, que oraba a Dios siempre, y lo otro era que daba muchas limosnas, o sea, era un hombre que tenía recursos, pero sus recursos los donaba continuamente a la comunidad. Este es el hombre que Dios va a llamar, ¿sí? Para mostrarle a la iglesia de Jerusalén que Él es Dios. Y que uno no puede acomodar el evangelio. El problema del evangelio, y a mí también me incomoda, quiero decirle, ¿no? Otra vez tengo que cambiar. No sé, otra vez tenemos que ejercer fe. Otra vez tengo que empezar, porque uno dice, ya empezaste, ya la tenés toda clara. Pero de pronto viene el Señor y otra vez te lo aclara lo que parecía que estaba clara. Dice la palabra que este hombre centurión, ¿sí? Vio claramente en una visión como la hora 9 del día, ¿sí? A la hora 9, o sea, más o menos a las 3 de la tarde, ¿sí? Entró un ángel de Dios donde él estaba y le decía: Cornelio. Bueno, una de las cosas más curiosas, y por eso que es muy curioso esto, es la aparición de un ángel a un hombre italiano romano. Esto es lo más curioso, porque se supone que no podía ser ni piadoso, ni temeroso, ni nada, ¿sí? Solamente podía haber este tipo de manifestación a un judío. Así era de claro,
¿sí? Era hecho, dicho, y así tenía que ser. Más todavía el Señor mismo le dijo a la mujer sirofenicia, le dijo, no, dice, yo fui enviado a los perdidos de la casa de Israel, ¿sí? A la casa de Israel. O sea que, de alguna manera, ¿sí? El mensaje en la iglesia primitiva y en la iglesia de Jerusalén estaba encapsulado en la misma iglesia, con los mismos judíos. ¿Sí? Los judíos buscaban evangelizar judíos, incluso más. El apóstol Pablo, el primer ambiente de evangelización eran los mismos judíos, ¿sí? Los de la sinagoga. Él iba primero a los de la sinagoga y después evangelizaba a los gentiles, ¿sí? Así era el procedimiento. Quiero decir esto para que ustedes empiecen a darse cuenta de por qué estoy hablando de que Pedro tenía que ser cambiado, ¿no? Y si Pedro tenía que ser cambiado, nosotros también tenemos que ser cambiados en una forma extraordinaria, ¿sí? Así que este hombre, cuando él está en esta visión, ¿sí? Dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, fíjense, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Sí? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria. Ahora, una de las cosas curiosas es que en el cielo, ¿sí? En el cielo, o al menos hasta acá, no se conoce a otra persona a quien Dios se haya revelado solo por la oración y por las limosnas. Bueno, y este es un caso o un proceder de Dios extraño y extraordinario. ¿Sí? Cuando digo esto, es que el Señor está haciendo algo que no existía, algo que no pasaba en la normalidad, ¿sí? Fíjense ustedes, la oración, las limosnas de un hombre no judío, ¿sí? Ahora, otra persona podía recibir milagros, por ejemplo, un hombre leproso como Naamán recibía un milagro, recibía un beneficio, pero la revelación, que el cielo se abriera, eso era como exclusivo. Pero acá vemos que Dios empieza a romper la regla e incluso lo mete al centurión romano en un cambio para que él ayude a cambiar al apóstol. Bueno, y acá es donde nosotros vamos a tener esta mañana que aprender, porque vamos a tener que aprender que los cambios pueden venir de cualquier lugar. Hay un pasaje en la Biblia, dice, que algunos dicen cuando hospedaron ángeles. A eso se refiere ese pasaje, que de pronto algo inesperado ocurre cuando nosotros hacemos cosas inesperadas. Bueno, ahora, este ángel le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Bueno, haz venir, ¿sí? Fíjense ustedes la terminología que usa el Señor. Haz venir, ¿no? Ahora, esto me llama mucho la atención porque para el centurión romano este lenguaje es un lenguaje casi militar. Haz venir, sí, tráemelo. No, me hace recordar en algunas reuniones, ¿no?, donde hemos estado, algunos pastores le dicen, tráiganmelo a ese, dice, ¿no? Y van dos así grandotes, lo agarran así, lo traen adelante, lo ponen ahí, y ahí le ora el pastor, ¿no? Y uno queda así como que no puede hacer nada, ¿no? Bueno, me hace recordar esto como que, en realidad, vamos a decir acá, lo que vemos nosotros normalmente es que el pastor, o el líder, o el apóstol, no sé, el profeta, hace eso. Pero acá se le dice al centurión romano, que no es miembro de ninguna iglesia, no tiene nada que ver con el Señor, en el sentido de haber conocido a Cristo, no sabe nada, no sabe de apóstoles, no sabe de profetas, no sabe de Espíritu Santo, lo único que sabe es orar y dar limosnas, ¿no? Y es piadoso con toda su casa, una persona que vive de forma piadosa, pero a este hombre se le dice, hacé venir
a Pedro. Bueno, y el hombre obediente, ¿no? Esta es la parte más graciosa de todo esto, si ustedes quieren decir. Posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistían. O sea que cuando Pedro se fue allá, se encontró con los 3 hombres, habían 2 personas que eran devotas, fíjense ustedes lo que dice acá, devotos soldados, y 2 criados, un soldado con 2 criados, en esa época es o venís o venís. Era algo así, o sea, no tenía forma. Por eso le digo que es muy gracioso esto, porque en nuestro tiempo a ningún apóstol usted lo va a traer así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro, o sea, los apóstoles son los que mandan, ¿no? ¿Quién manda? El apóstol. El apóstol dice que va, que viene, ¿no? Pero, ¿se acuerdan ustedes? El Señor le había profetizado a Pedro. Vas, de ahora en más, otro te va a guiar, otro te va a llevar, otro va a ser con vos. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, acá se está cumpliendo. ¿Sí? Se está cumpliendo. Ahora, dice que los cuales envió a Jope después de haberles contado todo, ¿sí? Les contó todo y los envió a Jope. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, la hora de la comida, que es la hora de ahora. ¿Está bien o no? ¿Vieron ustedes? ¿Qué hora es? 12:30. Estamos en la hora sexta. Se está pasando. Ustedes tienen hambre, pueden tener visiones. Es una buena hora para tener visiones. La hora de la visión es la hora de la comida. Entonces uno tiene mucho hambre, ¿no? Y en vez de tener la panza llena y tiene un sueño, tiene la panza vacía y tiene una visión. Es la regla. Así que este momento es el momento preciso. El mejor momento del culto es ahora, que tenemos mucha hambre. ¿Por qué? Porque este momento es cuando el Señor puede revelarnos algo a través del Espíritu que tiene que ver con la panza vacía. Fíjense ustedes lo que Dios hace, ¿no? Las cosas que Dios hace. Tuvo hambre y quiso comer, ¿sí? Estaba orando, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Estaba cerca de la hora sexta. Recuerden que los apóstoles y los judíos oran cada 3 horas, al menos en este tiempo, con la iglesia. Cada 3 horas oraban, ¿sí? A las 6, a las 9, a las 12, a las 3 la hora novena y a las 6 de la tarde, ¿sí? Esas eran las horas de oración, ¿no? La hora del templo de la oración era las 3, las 15, ¿sí? En el templo, pero las horas de oración eran cada 3 horas. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea, salió de la oración. También yo quiero decirle, ¿sí? Y dijo, me mandan un choripán, por favor, ¿sí? Porque, ¿sí? Un pedazo de carne, que tengo un hambre terrible. Estoy orando, pero eso no impide que coma, ¿sí? Así que usted puede, mientras ora, también puede comer. Amén. Así que esto es algo muy, muy interesante lo que hace el apóstol acá. Se sale del cuarto de oración y pide comer, pero mientras vuelve, ¿no? Con el hambre que tenía y sigue orando, le sobrevino un éxtasis, ¿sí? Un éxtasis. No es la pastilla, ¿no? ¿Viste? Porque ahora existe una pastilla que se llama éxtasis. Esa no es un éxtasis, ¿sí? El éxtasis normalmente tiene que ver con esto, con algo estático, ¿sí? Donde la persona observa, ¿sí? Observa, ve que participa, pero en realidad no está participando, que no es lo mismo que la visión. En la visión, la persona participa. ¿Vieron ustedes cuando dice, ¿quién tuvo una visión? Cornelio tuvo una visión, entonces le respondió el ángel le contó, le habló y le dijo qué tenía que hacer. En esto es estático, o sea, él mira, ve, cree que habla, porque él dice, le dijo la voz y él le habló, él cree que habla, pero no habla, porque es estático. Éxtasis es estático, algo, vamos a decir, fijo. Me mira y se desaparece. En cambio, la visión tiene que ver con algo vivido. Visión tiene que ver con algo que es como algo vivido, una relación se produce. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas,
era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, ¿no?, terrestres y reptiles y aves del cielo, ¿sí? Ahora, lo más curioso, primero es esto, pero la segunda cosa curiosa es que Dios, por primera vez en la historia, porque esa es la primera vez en la historia, por primera vez en la Escritura, declara algo que Él dijo que no tenían que hacer. Bueno, ahora lo vamos a buscar, lo vamos a mirar, ¿sí? En esto dice la palabra, le vino una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Yo, hermano, no sé usted, primero a mí me asustan todas estas cosas, ¿no? Imagínense, usted ve un lobo ahí, ¿no? Y usted, el Señor le dice: mátalo y cómedelo. Que soy un salvaje, yo, ¿de dónde salí? No, Pedro, ¿no? Y Pedro, claro, Pedro, ¿qué tenía en la cabeza Pedro? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es lo que estábamos diciendo hoy? Pedro, ¿qué tenía en la cabeza? ¿Qué es lo que Pedro tenía en la cabeza? Tenía la ley. Claro, Pedro tiene en la cabeza la ley. Y así Dios me mande, yo no lo voy a hacer. Porque esto es la ley. ¿Me siguen o no? O sea, yo no lo voy a romper. ¿Por qué? Porque así la voz me diga lo que me diga y el éxtasis me diga lo que me diga, yo... Y fíjense ustedes la porfía de Pedro. Le dijo entonces Pedro, la voz le dijo: Señor, dijo, no. ¿Usted se atrevería a decirle que no al Señor? De verdad, a ver, levanten la mano los que se atreverían a decirle no. Entonces, hermano, la verdad, todos le dicen que no todos los días. Todos los días le dicen que no, y acá me vienen a decir que le dicen, no se atreven a decirle que no. Si cada vez que el Señor nos dice algo decimos que no. Nuestra palabra favorita es como los chicos, es no. No, Señor, así no, porque no me gusta, y esto tampoco, ¿no? ¿Sí? ¿No? O sea, es así. Hermano, no porque habla el Espíritu le decimos que sí. No, cuando habla el Espíritu en especial, le vamos a decir que no. Porque somos carnales. Cuando digo somos carnales, no estoy diciendo que estamos en pecado, digo somos carnales. La primera sensación nuestra es no. Por más que venga Dios y me diga a mí, por eso cuando los hermanos son muy blandos, yo sospecho. ¿Viste? Hay hermanos que dicen, sí, porque el Señor me habló, y yo le dije inmediatamente, sí, Señor. Tan rápido. Yo entro en sospecha cuando los hermanos, ¿viste?, tienen la visión y el Señor me dijo y yo ya fui obediente. No, hermano. Normalmente la primera sensación que usted va a tener cuando Dios te hable es: ¿cómo me gustaría decir que no? ¿Sí? ¿No? Por dentro el Señor te conoce, sabe que... ¿Se acuerdan ustedes de Isaías? Cuando estaba en el templo, dice, y vio, ¿qué vio el Señor? Isaías vio la falda, ¿no? Y una voz que decía, ¿sí? Y una voz, y te ve todo ese temblor, dijo, Señor, me estoy muerto yo acá. Me muero. Sino dijo, ¡ay, qué bendición, qué alegría, aleluya! De un salto, grito de júbilo, ¿no? Tocaron las trompetas, no, dijo, yo me muero acá. Esa es la primera sensación, ¿no? Hasta que después que no se murió, le limpiaron la boca, bueno, dijo, bueno, ¿y quién enviaré? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dice, yo soy el único que estoy acá, ¿a quién más le pregunta el Señor? No, si no hay otro, ¿a quién le tiene que responder? ¿Y qué le vamos a decir? Si ya me limpió, me purificó, no me morí, ¿qué le digo? Que sí. Bueno, hay veces en que uno prefiere morir a obedecer a Dios. Y así le pasó a Jonás. Claro, Jonás representa todo esto. Y fíjense ustedes cómo se llamaba Simón. Simón, hijo de Jonás. Qué casualidad. Todo es casualidad. ¿Vieron ustedes? Entonces, de alguna manera, esto que estaba pasando acá, el apóstol Pedro tenía en la cabeza la ley. Ahora la ley
de Dios, que dice en Levítico. Vamos a leerlo para que no crean que le estamos inventando. Levíticos capítulo número 11. Bueno, ¿y qué es lo que el Señor quería que comiera? Vamos a identificar algunos animalitos. ¿Sí? Dice, vamos al versículo 5, vamos a empezar. El conejo, dice. ¿Sí? ¿A alguno le gusta el conejo? ¿No? Eso no tiene problema usted con el conejo. Bueno, después dice la liebre, el cerdo. Bueno, tampoco tenemos, algunos no tienen problema con el cerdo. ¿Sí? Después dice, todos los, versículo 10, todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar. ¿Vieron ustedes? ¿Cómo se llaman? Los que tienen los tentáculos, pulpos, todo eso está ahí arriba, ¿no? Bueno, así de todo lo que se mueve, como toda la cosa viviente que está, las tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne y no comeréis, ¿sí? Bueno, todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. Ahí estaba, mata el águila y cómete un águila, ¿no? Un avestruz, cómase un avestruz. El quebrantahueso, el azor, el gallinazo, bueno, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, bueno, el camalón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, no, y todo, el murciélago. No te lo vas a comer. Un murciélago había ahí. ¡Ah! No, yo le digo una cosa. Yo entiendo a Pedro, yo con ley o sin ley un murciélago no me lo como. Aleluya. Y el Señor quería que Pedro comiera todo eso, ¿no? Claro, el hombre estaba enloquecido. El hombre dijo, no, Señor, no. Así que el Señor, ¿sí? Gracias a Dios, que no era más que un éxtasis, ¿no? Que no era una visión, porque si hubiera una visión y hubiera ido al desierto y hubiera tenido todos esos animalitos ahí, hubiera tenido que matarlos de verdad, no sé cómo se lo hubiera arreglado, ¿no? Yo creo que el Señor sabe lo que hace, por algo le dio un éxtasis nomás, ¿sí? Le vino la voz, entonces dijo, no, Señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Común e inmunda no he comido jamás. Volvió la voz a él, la segunda voz, la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Fíjense ustedes, por favor, observen la diferencia ahora. Pedro dice, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Pero cuando viene la voz, le dice, no lo llames tú común. Pero no es la ley la que dice que no se puede comer. ¿Vieron ustedes? La ley dice, no comas de esto, no comas de esto, no comas de esto. Pedro está haciendo caso a la Escritura. Pedro está haciendo caso a la Biblia, si usted para nosotros los evangélicos, la Biblia. Pedro está haciéndole caso a Levítico, específicamente en el capítulo número 11. Le está diciendo el Señor a Pedro, rompe los mandamientos, rompe mi palabra, rompe mi palabra. Y Pedro dice, no, Señor, no voy a romper tu palabra. ¿Qué estoy tratando de decirle esta mañana? Que todavía hay mucho que tenemos que cambiar y no nos damos ni cuenta. Ahora déjeme mirar en qué está basado esto. ¿Cuál es el problema de fondo, ¿sí?, en todo esto? Se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora Pedro, como todos nosotros, ¿a qué se dedicó Pedro? Estaba
perplejo, desorientadísimo el hombre. ¿Cómo? La ley dice una cosa. ¿Será el mismo Dios? ¿Será el mismo Espíritu? No me habré... Claro, empezó a estar perplejo. Dice, esto está muy confuso. Muy confuso. Porque yo estoy acostumbrado a una cosa. ¿Sí? Que mi Dios, el Dios, esto no nos va a mandar a hacer esto. Así que estoy confundido. Así que empezó, ¿a qué se dedicó? A reflexionar, perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto. Pensaba él. Pero a mí lo que me gusta es que Dios tampoco lo dejó pensar. ¿Viste? Te empieza a quitar todo. Porque usted piensa mucho y no hace nada. ¿Sí? Todos nosotros nos pasa eso. Sí, pues será la voluntad del Señor, ¿no? Yo me acuerdo que cuando éramos chicos en el barrio se jugaba con el trébol. ¿Sí? Me quiere, mucho, poquito, nada, esa idea, ¿no? De, ¿no? Pin 1, pin 2, pin 3, será, ¿no? Una cosa así. ¿No? Y nosotros empezamos a pensar, será, no será, Dios quiere, no quiere, no debe querer, porque si quisiera, porque la palabra dice por acá, la escritura dice por acá, el Señor basta, ¿no? No vamos a pensar más, dice la palabra. Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, qué instrumento que es Cornelio, ¿eh? Qué instrumento que es Cornelio. Vino el ángel, nunca había visto un ángel en su vida. ¿Usted ha visto un ángel en su vida alguna vez? Nunca vio un ángel. Bueno, tampoco había visto nunca un ángel. Ni idea de cómo era un ángel. Pero el ángel le dijo, mire, vaya a buscar a una persona en tal y tal lugar y así será. Vamos a buscarlo, dijo, ¿no? ¿Y dónde está? En tal lugar. Y se alojan en tal lugar y lo vamos a hacer. Y ahí estaba Cornelio, al que no le costaba obedecer nada porque no tenía conflictos con la ley. No tenía ningún conflicto en la cabeza, no tenía ningún enredo. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será de dónde será? ¿No será de acá? No tenía ningún problema. Vamos a buscarlo y punto final. Listo. Vayan a buscarlo en tal lugar. Y llegaron justo cuando este otro estaba pensando en el éxtasis, ¿qué será? ¿Qué no será? Que la ley, que no la ley, que si lo ajusto, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y si como, no como? Y llegaron ellos, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Era el punto. Vamos a buscar el punto que hay que cambiar, decía el Señor. Ahí está, ¿no? Esto es lo que me da un poco de risa. Es como Pedro está cómodo, tranquilo, y el Señor lo manda a un ignorante, a alguien que no conoce a Dios, porque para los judíos era un temeroso de Dios, era alguien que no podía ni siquiera estar al nivel de ellos, ¿sí? No estaba al nivel, era un hombre cualquiera, un hombre que lo único que hacía era como leer la palabra, no era ni siquiera circuncidado, así que no era adoptado tampoco judío, era un temeroso de Dios, ¿sí? Un temeroso de Dios por ahí, por los rincones, ¿sí? Así tenían los judíos a los temerosos de Dios. Y Dios le dio una revelación para que Pedro fuera cambiado. Llegaron a la puerta y llamando preguntaron. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Primero, la visión, el éxtasis. Segundo, la voz del Espíritu. Fíjense ustedes, todo el despliegue angélico. Hermanos amados, esta mañana yo quiero decirles, Dios quiere cambiarnos, porque no nos puede usar. ¿Me entiende? El problema no es, el problema no es que si servimos o no servimos. ¿Me entiende usted? Usted me dice, pero yo soy serrucho, ¿cómo se llama? Con herradumbre, con óxido. Yo soy, pastor, un martillo sin cabo, ¿no? Pastor, yo soy una pala que no tiene pala. Eso no es un problema. Eso no es un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Es que usted no se deja usar.
¿Por qué? Porque está demasiado armado. Sabe demasiado. Es tan inteligente que Dios no lo puede usar. Ahí está Pedro, pensando en la visión, y el Espíritu le dice: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no se te ocurra dudar. Oh Señor, y no se te ocurra dudar porque yo los he enviado. ¿No? Ahora el Señor, fíjense ustedes, envía a este centurión, él envía las 2 criados, el soldado. El Espíritu le habla, le interrumpe el pensamiento a ver si eso no es, ¿sí? Le ordena descender, bajar e irse con ellos. Y cuidadito con dudar. Esta vez el Señor le dijo a Pedro: no te voy a dejar hundir. Así que antes de que bajes de la barca y comience a andar en el mar, ya te lo advierto, no dudes. Porque la otra vez cuando empezó a andar en el mar, el Señor no le advirtió nada y este otro se fue para abajo. Así que ahora no te me vas a hundir, porque hay algo que yo quiero hacer en tu vida. Porque hay algo que tengo que cambiar en ti para poder ayudar a la gente que está esperando un mensaje. Por eso le digo esto, o sea, no podemos ser usados por Dios de la manera en que estamos. Hay gente que piensa que la garantía de que las cosas se hagan es la presencia del Espíritu Santo. No. No. Acá lo vemos. Si el Espíritu Santo no le dice, no le ordena, no lo aprieta, no le dice las cosas como son, si el Espíritu Santo no ordena a otro para que venga, este otro no mueve la voluntad. Y es que prácticamente el Señor lo bajó a Pedro de la azotea a la fuerza. A la fuerza. Porque Pedro no iba a ir con ellos. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, y ahí le cuentan: Cornelio, el centurión, varón, justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y le voy a leer nada más ahora para que entendamos un poquito, y ya me voy a extender un poquito más al otro pasaje. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿No? Venía chusmerío. ¿Sí? Claro. ¿Entienden, no? Los hermanos de Jope. ¿Quién eran estos hermanos de Jope? Los de la circuncisión. Los hermanos de la circuncisión de Jope, que venían a vigilantear, ¿sí?, esta relación extraña. Ya no era judío griego, era totalmente gentil el hombre. Era una persona que para el judío era impuro, ¿sí? Así era. Dice la palabra: y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Hay mucho para hablarle, pero me la salteo porque si no, no termino a las 2 de la tarde. Y creo que ahí van a tener éxtasis de todas las formas. Algunos ya tienen éxtasis, ¿no? Bueno, por eso me estoy salteando, pero se lo estoy leyendo para que me acompañe un poquitito para adelante. Dice la palabra: cuando Pedro entró, salió Cornelio y postrándose a sus pies adoró. Pedro tenía claro algunas cosas. Todos los hombres son iguales delante de Dios en la adoración. O sea, ningún hombre debe adorar a otro hombre, ¿no? Eso lo tenía claro. Así que levántate,
yo soy como vos, no hay problema. Levantate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Bueno, eso, si ustedes quieren enfatizarlo en la célula, ¿sí? Cómo ayudar a las personas para que conozcan a Cristo. El otro día algo me contó Livio ahí, y le decía a Livio, esa es la gran oportunidad de hacer más reuniones en ese lugar. Bueno, así que, bueno, pueden explotar la otra parte. Le dijo, vosotros sabéis cuán, y acá viene, bueno, abominable. Pedro no tenía pelo en la lengua. Yo, hermano, me viene una persona a mi casa y me dice, mirá, yo tengo un asco por ustedes. Pará. ¿No? Así le dijo, usted asco, abominaciones, ¿no? Prácticamente cada vez que me los nombran vomitamos, ¿no? Una cosa así. ¿Sí? Abominable es para un varón judío, ¿no? Ahora el hombre, ¿ustedes se acuerdan cuando predicamos en los Galileos? Este hombre judío no era de los Galileos, ya se me había hecho de Jerusalén, ya vivía en Capital Federal, ¿no? Y era porteño. Fíjense ustedes con qué facilidad pasó de ser despreciado, aborrecido, el último orejón del tarro, a ser un varón judío, decente, ordenado, todo porque estaba cerca del templo de Jerusalén. Ustedes se dan cuenta de los cambios que produce la gente. Este era el apóstol, por supuesto, era el apóstol, pero el apóstol también comete errores, y esos errores están basados en el éxito. No quiero seguir por ahí. Bueno, pero o acercarse a un extranjero. Fíjense ustedes qué cosa, estaba enloquecido. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y ahí se le vino la idea del éxtasis. Por eso fue, porque el Espíritu lo obligó, pero después dice, Dios me dijo, la culpa la tiene Dios. Yo lo que creo es que ustedes son impuros, inmundos, eso es lo que yo creo, pero Dios me dijo, sí, y no me queda otra, acá estoy. ¿Entienden? Esa era la actitud de Pedro. Usted dirá, ¿puede un hombre simplemente actuar de esta manera? Sí que puede. ¿Por qué? Porque hay algo que cambiar. Y esta mañana ya voy a tratar de terminar. ¿Sí? En media horita termino. Porque me falta mucho todavía. Me salteo todo y termino rápido. ¿Qué quieren que haga? ¿Se la aguantan? No se la aguantan. Muy bien. Bueno, yo hoy tengo pastas, así que no sé ustedes, ¿no? Muy bien. Así que, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, viene sin replicar. O sea, usted, qué terrible. Yo la verdad, ¿ustedes se dan cuenta de lo que era Pedro? ¿Me entiende? O sea, ¿se dan cuenta por qué el Señor tenía que ponerle un Cornelio y por qué nadie podía haber entrado a Cesarea antes? Ahora mi pregunta, y para esto vamos a ir enfilando, ¿no? ¿No seremos Pedro nosotros? ¿No habrá mucha gente en Cesarea? Cesarea era italiana, romana. Eran los puertos más romanos. ¿No será que somos tan Pedro y somos tan judíos, tan limitados, que no podemos ver a la gente y que la gente no puede venir a Cristo porque nosotros estamos con una idea profunda que hoy en día le llamamos una palabra que se llama discriminación, pero acá hay otra palabra que la vamos a encontrar en la Escritura, que es una palabra que nos va a describir qué es lo que nos está pasando. Dice la palabra, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y entonces Cornelio dijo, hace 4 días
¿no? A mí me llama la atención también Cornelio, le dice, ¿qué te pasa, judío? ¿No? Porque entre judíos y gentiles no se podían ver, o sea, era una cosa terrible. Pero Cornelio está centrado en la experiencia del Señor. Y Cornelio le dice, mira, hace 4 días yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Todo lo que Dios te ha mandado. Y ahí comienza Pedro hablando desde su lugar, desde su raíz. Fíjense ustedes, Pedro no se puede soltar de su raíz, no se puede soltar. Y es que yo lo que veo acá en Pedro, ¿no?, me hace recordar tanto esta situación cuando estaba frente al mar y el Señor estaba ahí andando sobre las aguas. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. ¿No? Y Pedro en este caso es como pareciera que estuviera en la misma situación y el Señor le está diciendo, Pedro, ven. Pedro, ven. Y otra vez Pedro empieza a hacer agua, pareciera, por un lado, porque mire, dice, así que luego envié por ti, ¿no? Y estamos en la presencia de Dios. Y entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Fíjense ustedes, Pedro dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero cuando usa la palabra acepción de personas, usa un pasaje de la ley. Bueno, que ustedes lo deben tener referenciado ahí. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Pedro no podía salirse de la ley. Pedro no podía dejar atrás su historia. Dios lo estaba invitando a cambiar, pero él no podía dejar atrás su historia. Estaba volviendo otra vez a la seguridad. Y la iglesia de Jerusalén lamentablemente no pudo salir de esa seguridad judía, pero el Señor se las arregló para que nosotros hoy tuviéramos el Evangelio gracias a otra gente que se atrevió a andar sobre el mar, ¿no? Y dice la palabra, esta palabra acepción es mostrar favoritismo, parcialidad. Entiendo que Dios no hace favoritismos. Dios no hace favoritismos. Pero fíjense ustedes que a mí me llama la atención, y ahora lo voy a ir achicando ya. Cuando él termina de predicar su mensaje a Cornelio, y la gente está oyendo el mensaje, el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Está bien que yo me entre a hablar con un gentil que no es judío, dice. Mientras él está hablando, ¿Dios qué hace? Le da el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué se quedaron atónitos? Porque para ellos no era el Espíritu Santo. Y Pedro dijo, yo estoy predicando el Evangelio. Todavía estos no se han convertido, no se han arrepentido, no se han bautizado, nada de eso, y viene el Espíritu Santo.
A nosotros nos ha costado años desde que empezó Abraham. Me imagino la cabeza, ¿no? 1800 años de que empezó Abraham para que viniera el Espíritu Santo. Y esto, no, empecé a hablar 2 palabras y son todos sensibles y empiezan a hablar. Es una cosa increíble. Esto es increíble. Pero yo quiero que miremos un ratito, 1 minuto nada más. Capítulo 2 de Hechos. Cuando vino el Espíritu Santo, no sobre Cornelio, y escúcheme bien, no sobre Cornelio, sino sobre los 120. En estos 120 estaban los 12 apóstoles. Entre esos apóstoles estaba Pedro. Y dice el versículo 7, la gente estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Se supone que los galileos no van a hablar en lengua nunca, por una razón muy sencilla, o en otro idioma, porque son ignorantes. Ya hablamos la otra semana cómo era. Pero ahora los que se asombran, ¿quiénes son? Vamos a yo. ¿No? ¿Entienden, no? ¿Quién se asombró? ¿Quién quedó con la boca? Están hablando en lengua, ¿está? El Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Cómo? Era para nosotros. Antes todos se habían asombrado de ellos, ahora ellos se están asombrando de lo que Dios está haciendo. ¿No cree usted que Dios tenía que corregir algo en el corazón de Pedro, en el corazón de los judíos? ¿No cree usted que Dios tiene que corregir algo en nuestro corazón esta mañana? ¿No tiene que echar abajo cosas esta mañana? ¿No tiene que echar abajo la acepción de personas? No tiene que echar abajo, ese era el punto clave. Pedro nunca había abandonado la acepción de personas. Nunca. Pedro clasificaba a las personas y seguía a rajatabla la ley para hacer acepción de personas. Fíjense. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, de nuevo, ¿qué hizo él? Responde, ¿sí?, de forma como para adelante y para atrás. Dice, respondió Pedro, dijo Pedro, ¿sí?, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro había empezado a quedarse con los gentiles, en la casa de los gentiles. Había empezado a caminar sobre las aguas. Ya sabemos después lo que pasó. Me queda mucho todavía, pero quiero esta mañana solamente hacerle pensar en algunas cosas. El apóstol Pedro dice que la corrupción nosotros la heredamos de nuestros padres, de nuestra historia, de nuestra crianza. Nuestra acepción de personas pasa por muchos lados, y esta mañana déjeme mencionarle algunas cosas, y si usted puede añadirle, añádala, por los olores. Tiene mal olor, no nos acercamos. Tiene rico olor, no me acerco. ¿Vieron ustedes? Siempre hay una razón para no acercarse. Los colores, las vestimentas, los peinados, el lugar donde vive. Vive para allá, vive para acá, vive para allá, vive para acá. Las posiciones corporales, parece orgulloso, ¿viste cómo? La raza, es chino, es coreano, es de la India, es indígena, es aborigen, es rubio de ojos azules. No me acerco. ¿Por qué? Porque hago acepción
personas. Tal vez Dios no va a mover ángeles, ni nos va a mandar un Cornelio. Pero si la iglesia se atreve a hacer un cambio, si la iglesia nos atrevemos a reconocer estas cosas, es autoridad. Miren ustedes, es autoridad. No me acerco a la autoridad, yo ando con los míos. ¿Cuánto pesa? Es muy flaco, es muy gordo. La pobreza, la escasez. Decimos somos marginados. Tal vez hagamos más acepción que Pedro. La acepción de Pedro estaba basada en la ley. Nuestra acepción está basada en la educación, en la formación, en lo que hicieron de nosotros, en el Estado, en la sociedad. En la psiquiatría, en la psicología, en la filosofía. En algún lado nuestro corazón está despreciando, está desvalorizando a la gente. En algún lugar el Espíritu Santo de Dios tiene que trabajar con nosotros, incluso con nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes se miran al espejo y dicen qué feo que soy? ¿Cuántos de ustedes se miran a sí mismos y dicen qué horrible que estoy? ¿Cuántos de ustedes se menosprecian, se desvalorizan como si fueran dueños de ustedes? Acepción de personas. Cuando volvieron a la casa con Pedro a Jerusalén, cuando los de Jerusalén se enteraron que habían recibido la palabra, los gentiles, no los judíos griegos, los gentiles de forma directa, cuando Pedro sube a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y aunque Pedro les contó, no alcanzó. Siempre los nuestros son los refuerzos de la acepción de personas. Tenemos círculos cerrados, tenemos la piel, ¿no? Decimos feeling, decimos con quién tenemos cercanía. Con él lo quiero mucho, pero a él no lo quiero nada. ¿Por qué? Porque me cae mal. ¿Qué es eso? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo habrá un Cornelio en Cesarea que la única forma de oír el mensaje sea que Dios tenga que mover todo el cielo, teniendo instrumentos capaces, tenga que mover todo el cielo solo por una persona, cuando nosotros, sabiendo, nos hemos callado? Estamos anulando el Evangelio. El Evangelio es buena noticia para nosotros y para los demás. Yo creo que esta mañana, si tenemos acepción de personas, fíjense ustedes, problemas familiares, problemas con los hermanos nuestros, carnales, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros tíos. Ese tío es borracho, no me junto con los borrachos. Esa tía es mala, yo no me junto con los malos, yo me junto solo con los buenos. ¿No? Incluso más hay enseñanzas en la iglesia que dicen: júntese solo con las personas para arriba, no para los para abajo. Entonces, hermano, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Dónde está el poder del Evangelio? Yo creo que esta mañana la iglesia tiene que hacer un gran cambio, y ese cambio empieza en nuestro corazón. No llames tú común lo que Dios limpió, porque Dios ha limpiado el mundo entero. Y yo cuando lo digo, dice la Escritura que la sangre de Jesucristo
¿sí?, hace propiciación por el mundo entero. Todo el mundo está bajo la sangre, ¿no? Está en Primera de Juan. Yo creo que esta mañana tenemos que cambiar, hacer grandes cambios, atrevernos a grandes cosas, porque las barreras se caen. No sigamos viviendo bajo el dolor, no sigamos viviendo bajo el desprecio, no nos dejemos desvalorizar, no nos dejemos avergonzar. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que como contrapartida respondamos, sino estoy diciendo como contrapartida amemos y entreguemos lo más preciado, que es el poder del Evangelio. Póngase de pie esta mañana. Padre, esta mañana les he hablado la palabra, una palabra que tiene que ver con un cambio. No es solo una transformación ni una renovación, es una nueva visión. Señor, aprovecha este tiempo con nosotros y danos esta mañana un cambio. Por favor, cámbianos. Tal vez, Señor, hemos menospreciado, desvalorizado a nuestros amigos. Hemos menospreciado, desvalorizado a los que están en casa. Pero Dios, esta mañana, quítanos la venda de los ojos, porque ellos también te necesitan, porque ellos también son objeto de tu amor, porque ellos también, Señor, está la sangre de Jesucristo sobre ellos, está sobre el mundo entero, dice tu palabra. Señor, oro esta mañana, Padre, para que esta mañana mis hermanos puedan entender esta palabra y lanzarse a cosas que el Espíritu les va a guiar, porque tú siempre guías a la iglesia, porque siempre hay oportunidad, porque siempre tú nos estás llamando, porque hay muchos que no tienen esperanza. Señor, esta mañana cámbianos, quítanos el hacer favoritismos. Señor, queremos el Evangelio para todos, incluidos los nuestros, los de más allá, los de más lejos, incluidos los que no conocemos. Queremos el Evangelio para todos. Danos pasión para poder hacerlo. Ayúdanos. Quítanos el peso. Quítanos el peso de los olores. Quítanos el peso de los colores. Quítanos el peso de la vestimenta. Quítanos el peso del lugar de donde viene, donde vive. Quítanos el peso de las posiciones corporales. Quítanos el peso de la raza. Quítanos el peso de la piel. Quítanos el peso del color de ojos. Quítanos el peso que traemos esta mañana y que anula nuestra capacidad en ti y que obstaculiza el desarrollo de la obra para este tiempo. Perdónanos, Dios.